Bienvenidos a Battle Monkey una vez más. Hoy vamos directos al grano. Aquí tenemos el controlador SLX que podéis encontrar en battlemonkey.com. Modelo 2025, ¿vale? La última actualización del SLX. He creído oportuno traerlo porque veo interesantes las diferencias con la versión vieja que podemos ver por aquí, ¿vale? Bueno, como he dicho, vamos a ir con el desglose, el despiece, la review de este SLX 2025, un control leverless barato y con muchas opciones, pero antes os meto la cabecera. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola, ¿qué tal? Tres cositas muy rápido. Por favor, suscribiros a mi canal, que es gratis y me ayudáis muchísimo. Segunda cosa que os pediría, ver los vídeos hasta el final, verlos enteros, porque así también me ayudáis mucho a poder continuar con esta labor. Y tercera cosa, tenemos una campaña de Ko-fi que podéis ver en la descripción y en la que podéis ayudar un poquito más con una aportación económica muy pequeñita y que me ayudáis mucho a poder continuar comprando componentes y comprando cositas que traeros al canal. Muchas gracias a todos porque últimamente estáis dándole muchísimo apoyo al canal, a este canal que es un canal de nicho, un canal muy pequeñito. Gracias, mil gracias a todos. Vamos a ir directos al grano, como digo. Tenemos un controlador leverless, cuyas principales características son 3 o 4. Vamos a ver, vamos a empezar. La primera es que tenemos 28 layouts disponibles. Voy a dejarlos aquí en escena, ¿vale? Podéis elegir entre 28 layouts. Son relativamente fáciles de cambiar entre uno y otro, ¿vale? Aquí tenemos el layout número 1, en este caso, con un arte hecho por mí, de Mr. Bison, y bueno, personalizado, como veis, está súper chulo, a mí me encanta. Vale, más cosas importantes. Tenemos botón Tournament, que nos permite bloquear todos los botones secundarios para que en caso de estar jugando un torneo no los apretemos sin querer. Después tenemos, ahora lo veréis más en detalle, el USB desmontable. ¿Qué quiere decir esto? Que si se os rompe el USB, lo podemos cambiar fácilmente con un coste súper económico. No tenemos que ir a ninguna tienda ni hacer nada, lo podemos hacer nosotros mismos. La caja, como habéis visto, es de impresión 3D. Está hecha en 2 piezas. Y que no os asuste la impresión 3D porque es muy robusta. Después tenemos un foam de 2 milímetros en toda la parte inferior para que no se deslice. Y vamos a ir con las medidas y el peso. Tenemos un control que mide 30 centímetros por 18 por, con el foam incluido, unos 25 milímetros, 23 para ser exactos. Vale, importante, cuando diseñé este control lo que tuve en mente fueron varias cosas, varios detalles importantes. Uno de ellos fue, como habéis visto, el USB desmontable. Otro fue lo del botón Tournament, como he dicho, lo de los 28 layouts y después dos cosas muy importantes. El peso, que fuera muy ligero para transportarlo, y el tamaño, que fuera más grande que los Slim normales. Habéis visto que tiene 30 centímetros. ¿Por qué? Porque así es relativamente cómodo jugar con el control en las piernas, aparte de poder jugar en la mesa, ¿vale? Me parece una cosa súper importante. Después tenemos un peso de... Vamos a ver si conseguimos que se vea bien. 665 gramos, que es un peso súper ligero. ¿Por qué decidí hacerlo de impresión 3D y no de otros materiales? En la primera versión tenía una caja hecha de madera. Problemas con la caja de madera, que si se rompe, reponerla es bastante caro y complejo. Y después que el precio de partida base es bastante más caro que este. En este, los archivos STL los tenéis en la web y si se os rompiera, podéis vosotros mismos o en casa de cualquier amigo que tenga una impresora 3D, volver a imprimir la caja o cambiarla de color y volverla a montar sin mucha complicación y de una forma asequible. Así que dentro de unos años, si se os rompe... Vaya, tenemos un perro invitado hoy aquí. Si se os rompe, lo podréis arreglar sin mucha complicación. Vamos a desmontarlo para ver los interiores, que aunque son parecidos a los del modelo 2022, perdón, que fue cuando lo diseñé, cambian relativamente, ¿vale? Como veis es muy sencillo desmontarlo. Tiene 6 tornillos, todos ellos de acero inoxidable, para que no se estropeen del sudor de las manos, que ya sabéis que jugar a juegos de lucha provoca un estrés considerable. Vale, quitamos el arte y el metacrilato superior, ¿vale? El plexi superior. El arte viene aquí, está cortado con un plotter, como siempre yo lo hago. Se queda pegado por electricidad estática y bueno, ya estamos dentro. Tenemos dentro, en este caso, toda la carcasa está impresa en un púrpura, en un color lila, así muy brillantito. Tenemos una parte intermedia, ¿vale? Vamos a ver si la puedo quitar sin mucha complicación. Vale, no se puede quitar
si no quitamos los caps. Esto es así porque en el último diseño, vale, los voy a quitar para que se vea bien. Como veis, son muy fáciles de quitar. Son súper sencillos de quitar. Tenemos en este caso switches Cahill Low Profile V2. Podemos cambiarlos, hay ya muchos modelos en el mercado. Todos los switches de Haute 42, de Cosmos, son compatibles con este control. En la última versión, esta placa la modifiqué, en la primera era de un Plexi, la modifiqué para que tuviera estas hendiduras y hiciera que los switches se quedaran mucho más cogidos a la placa y fuera mucho más difícil que, aunque fuerais muy bestias y los arrastrarais, los sacarais del sitio. Vale, en este caso tenemos que las PCBs en esta última tirada son púrpura también, la casualidad, ¿vale? Estos botones los cambié, puse unos botones mucho más robustos que en la versión anterior. Tienen 6 milímetros de diámetro comparados a los 3 que tenían los anteriores. Son mucho más duros, son mucho más resistentes y su clic me gusta mucho más. ¿Vale? Tenemos que sigue estando basada en la GP40, GP2040, con el firmware CE, ¿vale? Y la placa la he nombrado como Multi-Layout Board Revisión 2. Revisión 2, ¿por qué? Por lo que os he dicho, cambian los botones y cambian más cosas, ¿vale? Después tenemos la placa y el USB, que como veis es desmontable. Ahora hay dos luces, una para indicarnos que el Tournament está activado y que en ese caso no irán los botones secundarios, y otra para indicarnos que la placa, bueno, que el control está en funcionamiento. Vale, vamos a la parte trasera y tenemos el USB desmontable, como he dicho, que va con una laminita flex, muy sencillita de poner y de quitar. Y después tenemos un RP2040 Tiny, en este caso, ¿vale? Al que hemos puesto con un flex aquí. Está soldado por mí a mano, ¿vale? Después tenemos los 18 switches. Ah, bueno, otra cosa importante. El botón Tournament en el viejo era un switch. En este caso hemos incluido aquí una electrónica que hace la función de switch, pero con un botón, que es mucho más interesante y mucho más duradero. Vale, como decía, tenemos el RP2040 que nos da todas las funciones asociadas al firmware 2040 CE, que podéis ver en este vídeo de por aquí, ¿vale? Como decía, hot swaps Cahill originales en todas las entradas de botones, aunque estemos utilizando 10 o 12, tenemos 18 para poder cambiar de los diferentes layouts. Aquí tenemos el layout selector, que no lo voy a explicar mucho, porque es una cosa que se va a ir de aquí, pero bueno, que hace su función, ¿vale? Lo único que hace es conmutar los botones. No lo voy a explicar más. Y aquí tenemos el pass-through para conectarle un dongle USB y que sea compatible con PlayStation 5 y Xbox Series, en el caso de que así lo queramos. Para poner y quitar el USB, simplemente quitamos el flex, lo quitamos y ponemos uno nuevo. En el caso de que se nos rompiera, podemos llevar a reparar esta unidad, que nos va a salir más caro, o comprar una nueva que está en torno a los 10 euros. Yo la suministraría, por supuesto, porque es una pieza diseñada ex profeso para mí. Vale, y después aquí tenemos la caja. Como decía, son dos piezas, está vaciada al máximo para que los botones no colisionen con la caja y para que pese lo mínimo. Vale, y tenemos los 6 insertos roscados directamente metidos en la caja. Es una caja súper ligera, súper pequeña y que, como digo, si se os rompiera, porque puede pasar un accidente, que se caiga al suelo, que pase cualquier cosa, que se nos rompa. En el caso de que eso pase, la podemos reparar y estamos hablando de 400 gramos de filamento, que son menos de 10 euros, y de imprimirla en 3D en cualquier sitio. No os va a costar mucho dinero reemplazar la caja. Vale, pues hasta aquí diríamos los highlights de este SLX versión 2025. ¿Vale? Importante todo lo que os he comentado de los puntos fuertes, ¿no? El botón Tournament, el USB detachable, perdón, los switches hot swaps Cahill es original. Después tenemos la caja, que es muy fácil de reemplazar, el artwork, que lo podemos cambiar súper fácilmente, y los 28 layouts disponibles. Vámonos con las conclusiones. Bueno, vamos allá con las conclusiones finales, o por lo menos mi opinión sobre el SLX. Como habéis visto, lo diseñé con ciertas cosas en mente, cosas interesantes y que lo hacen diferenciador de otros controles basados en PCB, sobre todo en los controles muy económicos de la marca Haute. Estamos hablando de un control que parte de unos 120 euros del precio básico. Os va a parecer seguramente a muchos muy caro comparados con los productos de Haute, a otros os parecerá bien porque entenderéis que esto es un producto custom que se ha diseñado y se ha fabricado desde cero en mi casa, en este caso en España,
Y no es lo mismo que salga de una línea de producción de China, de China por decir algo, ¿vale? No me menosprecio en ningún caso los productos chinos. Ya sabéis que los productos Haute, muchos de ellos me gustan. Habéis visto algunas reviews, os dejo alguna por aquí, de algún Haute que me ha parecido muy bueno, otros no tanto. Aún así, en vuestras manos está decidir si invertir vuestro dinero en un control con unas funciones determinadas, como el SLX en este caso, que tiene una reparabilidad muy fuerte, que tiene ciertos puntos que los Haute no tienen, los Haute tienen otros, o comprar un control made in China, otra vez, o made in donde sea, mucho más económico y que no apoyáis en nada a la escena de los controladores custom, en este caso voy a decir europea. Vale, me da igual que compréis el mío o que compréis el de otro fabricante, estaréis apoyando a que continuemos diseñando y continuemos aportando, fabricando nuevos controladores a la escena. Si todo esto no continúa, dejaremos que las marcas comerciales se nos coman y no me parece la mejor opción. De todas formas, lo dejo en ahí, vuestras manos. Yo me despido. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.